A su lado, no debemos darle lugar al diablo. Ok. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Ok, yo creo que si le preguntamos a la gente en esta temporada, si le preguntamos a las personas en este tiempo decembrina, todos dicen amén. ¿Cierto? Cristianos y no cristianos. Si uno le pregunta a las personas en el mundo entero, ¿usted ama a Jesús? La mayoría dice, sí, yo amo a Jesús. Pero ¿le obedeces a Jesús? ¿Le sigues a Jesús? ¿Le obedeces a Jesús? Recuerden también sobre la enseñanza que daba sobre la Navidad. Si el mundo amara a Jesús, ya hace mucho rato Jesús vendría por su iglesia. Ya hubiéramos sido arrebatados. Ya seríamos levantados hace mucho rato. Pero el mundo es un sistema que odia a Jesús. Recuerde que la palabra dice que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad de los aires, que es el diablo, es el que influencia la vida de las personas. Y es el que gobierna el sistema del mundo. Por supuesto, todo permitido por Dios. El tema de hoy es puertas cerradas. El día que usted en verdad se convirtió en el Señor, ese día usted experimentó libertad. Ese día yo experimenté libertad. Yo venía de un mundo de drogas, de alcohol y otras cosas más. Y ese día le entregué mi corazón al Señor. De rodillas caí y le entregué mi vida al Señor. Y ese día experimenté una libertad total. Tanto así que al día siguiente yo no quería nada de estas cosas. Detestaba cuando veía a alguien fumando o veía a alguien tomando, sentía náuseas. Fui completamente libre en ese momento. Algo Dios rompió en mí. Algo el Señor rompió en mí. Y como les decía la vez pasada, luego inició un proceso de restauración. Porque la liberación se vive una vez, pero la restauración es toda la vida. Les repito, la liberación es solo una vez. Viene el Señor y saca a los demonios que estaban gobernando nuestra vida. Salen, en el nombre de Jesús ellos tienen que salir. ¿Recuerda lo que les enseñaba ayer en el ayuno? Dice que el demonio sale, se va. Y sale, por supuesto, solamente con el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo sale. Y la persona experimenta libertad, pero debe seguir un proceso de restauración. Y esa restauración, el apóstol Pablo dijo que duraría toda la vida. Ahora, se supone que la liberación es solo una vez, pero también quiero explicarles un poquito lo que enseñaba ayer. ¿Por qué esos demonios vuelven? Dice la escritura, el Señor lo enseñaba en Lucas, y decía que ese demonio se va. Y al irse, dice que busca como un lugar de reposo. Y va a los desiertos, pero al no hallarlo, porque los demonios hallan descanso y reposo en los cuerpos. Entonces vienen, dice, y volveré a mi casa. Dicen los demonios, y volveré a mi casa. Porque ellos se creen dueños de las almas, de los cuerpos. Por supuesto, porque nosotros le dimos derechos legales por muchos años. ¿Me estoy haciendo entender? Por muchos años nosotros les dimos derechos legales, y esos derechos legales ellos vienen a reclamarlos. Entonces por eso al irse ellos vuelven otra vez. Y dice, es que yo muchos años estuve habitando en ese cuerpo, 20 años, 15 años, 30 años, en las drogas, en el alcohol, en la promiscuidad, una cantidad de cosas, de maldiciones generacionales. Y ellos vienen a reclamar y vienen a ver cómo está la casa. Y dice la Biblia que cuando la haya desocupada, barrida y adornada, dice, va y trae 7 demonios peores y se mete en ese cuerpo nuevamente. Con 7 peores, ¿no?
Y dice que el postrer estado de esa persona viene a ser peor. Por eso cuando uno ve a personas que conocieron del Señor, que amaron, que gustaron del Evangelio, que le sirvieron a Dios, uno después los ve y dice: uy, pero esta persona se volvió peor que antes. Por supuesto, porque ese demonio volvió con 7 peores. Por eso quiero hablarle lo delicado que es abrir puertas después de que usted recibe libertad, porque si no, su vida va a ser peor que antes. Para que usted me pueda entender, el Señor vino y nos libertó, nos hizo libres, y ahora el Señor debe habitar en nuestros corazones o en nuestras vidas. Por eso cuando dice que sale el demonio y él vuelve otra vez, la casa está desocupada. Quiere decir que no la está ocupando Cristo. Ojo, no pueden haber dos personas. Me explico: o está Dios o está el diablo. No hay un término medio. No hay un, bueno, no está el diablo, pero tampoco estoy con Dios. Ese término medio no existe en el mundo espiritual. O es Dios o es el diablo. Por eso cuando sale el demonio y la casa está desocupada, mire que no estaba ocupada por Dios. Por eso el demonio volvió a entrar. Y de eso debemos tener mucho cuidado. ¿Quién está gobernando su vida? Después de recibir libertad, después de haber sido libres de vicios, de ataduras, ¿quién está gobernando su vida? Porque si no es Cristo el que gobierna su vida, ese demonio vuelve. Y cuando haya la casa, dice, desocupada, porque no la está ocupando ¿quién? Cristo. Pues vuelve y entra. Y luego dice que está adornada. ¿Y se acuerdan lo que les hablé del adorno? ¿Qué es el adorno? Según la Biblia, algo superficial. Entonces, eso quiere decir que esa persona no debe tener y no puede tener una vida superficial. Usted y yo no podemos tener una vida superficial, aparente, porque los demonios saben quién es quién. Los demonios conocen y saben quién es quién. Y como saben que esa casa está adornada, que no tiene un fundamento y que nadie la está ocupando, por eso es que entra nuevamente. Entonces nuestra vida no puede ser adornada. Me explico. Usted puede ver en mí una apariencia de piedad, una apariencia de un buen cristiano, pero realmente el que me conoce es Dios. Y yo les expliqué algo y se lo voy a decir más adelante. El que me conoce es Dios, y los demonios saben también. Entonces, si yo tengo una vida aparente, ellos lo conocen, lo saben, y saben que Dios no está habitando en mí, y por eso vuelve otra vez los demonios. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Entonces, el día que yo le entregué mi vida a Jesucristo, lo hice con todo mi corazón y lo hice el dueño de mi vida. Jesús no se convirtió en una religión para mí, ni nunca lo ha sido, jamás. Perdóneme, este asunto no es un asunto de religión, porque creo que muchos de los que estamos aquí venimos de la religión, venimos de tradición, de religión. ¿Y de qué nos sirvió? De nada. Atada nuestra vida todo el tiempo, con enfermedades, ruinas, escasez, pobreza, tristeza, depresión, porque eso es lo que producen los demonios. Entonces, ese día que yo le entregué mi vida a Jesucristo, le dije: quiero que te conviertas en verdad en el Señor de mi vida. Quiero que realmente seas el Señor de mi vida. Y decirle esto es que Él viene a ocupar, escuche, Él se convierte y viene a ocupar mi vida y se convierte en el dueño total de mi vida. Porque si antes yo era controlado por los espíritus que influenciaban mi vida, y ya el Señor, a entrar en mi corazón, esos demonios salen, y ahora yo tengo que darle control a Él, porque si no le doy control a Él, entonces los demonios volverán. Dígame que me está entendiendo. Entonces yo tengo que darle control al Señor. Por eso dice la Biblia: no sean
controlados por los deseos y pasiones, sino sean controlados por el Espíritu. La única forma de mantener puertas cerradas es ser llenos del Espíritu Santo. No es que tú veas a una persona hablar bonito de Dios, no es que lo veas bien vestido y que hable de santidad y de amor. No. La única forma de conocer a alguien, escuche, que verdaderamente ame a Dios y sigue a Dios, es que es lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. ¿Me entiendes esa palabra? Y eso significa ser controlado por el Espíritu. Somos controlados y dirigidos por el Espíritu. Porque ya no hacemos nuestra voluntad, ya no hacemos nuestros deseos. Ahora vivimos para Dios. Entonces, el Señor hizo esto. ¡Pum! Cerró la puerta al diablo, se la cerró. Nuestra vida quedó completamente cerrada para las tinieblas. Me hago entender, y vivimos para Dios, vivimos para el Señor, y esa puerta quedó completamente cerrada. Ya no tiene cabida los demonios. Y aunque ellos vengan, porque la Biblia dice volveré a mi casa, quiere decir que ellos sí van a volver. Pues como van a encontrarla ahora ocupada y la van a encontrar fundamentada, ya no van a poder entrar. Ocupada por Dios y fundamentada en las Sagradas Escrituras, que es el único fundamento sólido y verdadero. Usted no puede fundamentar su vida en razones, en filosofías. Usted no puede fundamentar su vida en creencias. Usted debe fundamentar su vida en las Sagradas Escrituras. El Señor dijo: el que ponga su fundamento sobre la roca, hablando de su palabra, de sus palabras. Esa será la única forma en que ya la puerta, ¡pum!, queda completamente cerrada. Y el diablo viene y no va a poder entrar. Ya no va a poder entrar a afectar su vida. Pero yo quiero hablarle de algunas puertas, porque necesito que las conozca, que usted sepa cuáles son las puertas en las que podemos ser afectados o nuevamente afectados. Porque algunas las conocemos porque sabemos lo que hicimos en el pasado. Algunas las conocemos porque sabemos lo que hicimos en el pasado. Recuerde, ¿qué hizo usted antes de conocer al Señor? ¿Qué cosas hizo usted en su juventud? ¿Qué cosas hicieron nuestros padres antes de conocer al Señor? Algunas las conocemos, por supuesto. Yo conozco muchas de ellas, me avergüenzo ahora. Digo, Señor, qué cosas tan terribles que hice en ese entonces. Pero pues definitivamente se cerró esa puerta. Hay otras que tuve que orarle al Señor porque no las sabía. O en un momento, cuando adoraba a Dios, cuando ministraba su presencia, el Señor traía a mi mente cosas del pasado. Porque puede pasarle, puede que en algún momento usted esté adorando a Dios y vienen visiones o en sueños, otra forma en la que el Señor nos habla de esas puertas, porque el Señor quiere que cierres definitivamente esas puertas. Entonces, les voy a hablar de algunas puertas para que usted las tenga presentes. La primera puerta se llama la puerta de la carne y los deseos. En Gálatas capítulo 5 versículo 19 describe esos deseos y habla de la fornicación. Claramente dice la fornicación. Esta palabra es una palabra griega que significa porneia. Porneia. La fornicación no es solo lo que en algún momento nos enseñaron, que es tener relaciones antes del matrimonio. No. La fornicación es porneia. Y esta palabra significa o tiene que ver con todo, escuche, todo lo que es pornografía. Todo lo que tiene que ver con pornografía. Eso es porneia. Recuerden que el Señor Jesús dice que no solamente es pecado cuando caían en fornicación o adulterio, sino que el Señor les decía: cuando tú miras a una mujer con deseo, porneia. Ahí viene la palabra griega, porneia. Cuando tú miras a una mujer con deseo,
porneia. Ya adulteraste o fornicaste con ella. En el original es porneia. Entonces habla de esos deseos. Esa es una puerta a los demonios, la fornicación o la porneia. Todo lo que tiene que ver con pornografía. Hay muchas personas que aun siendo cristianos tienen problemas con esto. Y esas son puertas abiertas a los demonios. Por eso los demonios vuelven y se quedan, o hay una influencia demoníaca. Yo les preguntaba ayer a muchos: ¿los cristianos pueden ser poseídos por demonios? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Los cristianos pueden ser poseídos por demonios? Entonces yo sé que muchos van a decir: no, los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. Escuchen, los únicos que no pueden ser poseídos por demonios son los hijos de Dios. Porque el cristianismo, lo mismo que la religión católica y otras religiones, valga la redundancia, se convertiría en una religión más si no eres hijo de Dios. ¿Me hago entender? Yo soy cristiano, pero ante todo soy hijo de Dios. Soy cristiano porque sigo a Cristo, soy seguidor de Cristo, amo a Cristo, sigo sus enseñanzas, su verdad, su palabra. Por eso soy cristiano, pero ante todo soy hijo de Dios. Y la Biblia dice que para los hijos es la liberación. Entonces, un cristiano puede ser influenciado por demonios, puede ser atacado por demonios, porque si hay porneia en su vida, los demonios siempre encontrarán una puerta abierta y ellos vendrán a perturbar no solo su vida, porque aquí está el asunto. El asunto es tan delicado que a veces pensamos que bueno, yo lo hago oculto, no pasa nada, nadie me está viendo. Pero es que los demonios sí conocen eso. Y al hacerlo ocultas, ¿sabía usted que no solamente vienen a perturbar su vida, sino también la de sus hijos? Ya usted le está abriendo una puerta y le está dando un derecho legal a los demonios para que venga a ser perturbado, y sus hijos. Entonces por eso los niños, cuando usted los ve durmiendo, duermen incómodos, intranquilos, están en su cama, dan vueltas, se quejan, otros gritan, no tienen paz, porque hay perturbación demoníaca. Ojo, préstele atención a estas cosas. Creo que la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, en estos tiempos de tanto libertinaje, de tanta liberalidad, de tanto mundo, a veces dejamos de ser espirituales. Y la palabra dice que no podemos dejar de ser espirituales. ¿Por qué? Porque somos controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a llevar a falacias, no nos va a llevar a cosas del mundo. Él nos lleva a lo espiritual, nos lleva a entender las cosas espirituales. Entonces cuando vemos esas cosas nos parece normal. No, eso es que le falta esto, démosle aquello, comprémosle esto, llevémoslo al psicólogo, y todo es mundano, todo es del mundo. Es más fácil estas cosas, encontrarle la salida a lo natural, todo lo natural. Comprémosle esto, démosle esto, y nos damos cuenta que esas cosas son espirituales. ¿Por qué? Porque alguien abrió una puerta a los demonios y ellos serán perturbados. Yo he visitado a personas donde me dicen: pastor, quiero que vaya y ore por mi hijo, no sé qué está pasando. Y muchas cosas de esas han sido espirituales. El trasfondo ha sido porneia. Nos encontramos y ustedes viven sin casarse. Eso se llama fornicación. Porneia también se llama eso. El padre le gusta la pornografía y tienen cosas ocultas. Y cuando uno se da cuenta de esto, pues hay que entrar a cerrar puertas. Si no se cierran puertas, por más que usted ore o ayune, no va a pasar nada. Siempre serán perturbados. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Lo mismo que la infidelidad. Esas son puertas a los demonios. Estoy hablando de los deseos de la carne, de lo que a esto le gusta, le agrada. Creo que todos nosotros hemos luchado con eso.
Tal vez nosotros los hombres hemos luchado mucho con esto, porque es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. ¿Sí o no? Cuando uno se está casando, perdón, uno jamás piensa en la fiesta o en la torta. Ese es nuestro pensamiento. Antes, cuando éramos guiados por nuestros deseos y pasiones, veíamos a una mujer y la mirábamos con deseos, porque a esto le estábamos dando deleite. Pero cuando uno llega al Señor, le repito, el Espíritu Santo empieza a limpiar la vida de uno, y Él empieza a mostrarle las puertas que uno tiene que cerrar. Les contaba ayer como testimonio que fui abusado cuando niño, y eso trajo desorden en mi vida y desorden en mi sexualidad. Era demasiado desordenado, y eso atraía demonios con el mismo espíritu, personas que habían sido abusadas. Por eso es que uno no puede mofarse y decir: es que yo soy el chacho y las mujeres me caen. No, las mujeres no, son demonios. Porque lo que lo atrae son el mismo demonio que opera en la vida de uno. El mismo demonio de lujuria, de deseos, de pasiones, de abuso. Y entonces eso es lo que lo va a seguir a uno. Así usted sea cristiano, si esa puerta nunca la cerró o no la ha cerrado, siempre esos demonios vendrán a perseguirlo. Y luego perturbarán la vida de sus hijos, porque se repite sí o sí. ¿Vieron lo delicado de abrir puertas a estas cosas? Todo tipo de pecado sexual tiene que ver con las puertas a los deseos y pasiones, puertas a los demonios. Ahora, si ya fuimos libres de estas cosas, ¿por qué no tenemos cuidado? A veces no nos cuidamos. Creo que a veces nos cuidamos de otras maneras, ¿no? Aseguramos nuestra vida, aseguramos nuestro futuro, aseguramos las cosas que tenemos, pero no aseguramos nuestra vida espiritual. Descuidamos nuestra vida espiritual. Yo, conociendo todas estas debilidades y conociendo todo en lo que me moví en el pasado, ahora he tenido que tener más cuidado que nunca. No le doy papaya al diablo. ¿Recuerdan la enseñanza? No deis papaya. Porque a veces le damos papaya al diablo, y luego después: ay, no, es que fue mi debilidad. No es que fue el diablo. No, el diablo no. Fueron nuestros deseos los que nos impulsaron a pecar y a fallarle a Dios. No es el diablo, somos nosotros. Porque el diablo pone la tentación, pero usted es el que la toma. Entonces, no descuide su vida espiritual. Tenga mucho cuidado. No visite lugares donde usted sabe que puede caer, que puede fallar. No lo haga. No se reúna con personas con las que usted sabe que puede volver a lo mismo. Por ejemplo, como fui alcohólico y yo quería cambiar, pero volví otra vez y me encontraba con las mismas amistades, ¿a qué me invitaban? A la iglesia. A lo mismo, a seguir en ese mundo de pecado, porque todavía no estaba fortalecido, era débil. Y caía nuevamente y tenía que llegar: ay, Señor, acúsame, perdóname, te he fallado. Pero uno mismo se encarga de abrir esas puertas, porque no tiene cuidado, porque uno no es prudente. El Señor nos llama a ser prudente. Ahí sí debemos usar la prudencia en esas cosas, tener mucho cuidado. Cuide y mantenga esas puertas cerradas, puertas a los deseos, porque eso es lo que se ve en el mundo. No le dé rienda suelta a la carne, porque los demonios vienen. Les explicaba algo ayer, o se lo voy a explicar mejor así. El pastor Adrián Rogers, un hombre de Dios, le preguntó a su vecino y le dijo: ¿qué voy a hacer para que, o qué tengo que hacer para que las aves vengan? Quiero que las aves vengan a mi casa. Tenía un gran patio. Entonces le dijo: pues haga un ambiente adecuado para ellas. Entonces se fue, compró comida para aves,
hizo una casa de madera, adecuó su patio de tal forma que las aves empezaron a llegar y llegaron. Y así nos sucede a nosotros en la vida espiritual. Si empezamos a hacer cosas o a volver a hacer las cosas que antes habíamos dejado, los demonios vuelven. Les explicaba ayer que era como la carroña que atrae a los buitres. Esas cosas que nosotros hacíamos, así las ve el Señor, como inmundicia, como carroña. Y por eso los demonios volverán, porque estamos adecuando un ambiente especial para los demonios. La diferencia cuando lo hacemos para Dios, ¿quién viene a habitar? ¿O quién viene a establecerse? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, la santidad. Cuando empezamos a hacer estas cosas, viene Dios. Así que tengamos mucho cuidado con esta puerta. Otra puerta se llama la puerta, la del alma. Esa es una puerta que tenemos que tener mucho cuidado de no volverla a abrir. Conozco a muchas personas, porque en este ministerio Dios nos ha permitido y nos ha usado para eso, para restaurar personas con depresión. Hay muchas personas que han llegado en depresión y para la gloria del Señor son libres. Y había muchas personas que llegaron que prácticamente estaban medicadas, otras personas que tenían ya que enviarlas a una clínica de reposo. Y el Señor, a través de este ministerio, nos ha entregado precisamente eso, herramientas para la restauración. Pero esas personas porque es el alma el que se ata, la que se afecta es el alma. Cuando te lastiman, cuando te hieren, cuando viviste esas cosas en el pasado, cuando te hirieron, te lastimaron, abusaron de ti, esas marcan tu alma, queda una herida en el alma. Y de ahí viene el dolor, la tristeza. Puede que usted en algún momento diga: no, yo no tengo eso. Pero hay cosas que activan la depresión, la detonan, son detonantes. Tal vez la muerte de un ser querido, o una infidelidad, algo que inmediatamente activa la depresión. Y como no tenemos cuidado, pues vuelve y se abre la puerta y volvemos a ser afectados por el enemigo. Porque el enemigo sí va a afectar y sí puede afectar nuestra vida almática. Y él afecta también nuestra mente, porque ahí es donde él ataca. Nos ataca con pensamientos. Usted ve en la Biblia que Satanás usa los dardos de fuego y el diablo viene a perturbar su mente. Y de ahí, o ahí es cuando empieza la batalla. Y como no tenemos cuidado, pues la puerta la dejamos abierta, porque empezamos a abrazar nuevamente esos sentimientos. Le preguntaba a mi esposa, porque nos hemos sentado mucho, cuando ella vivió esa depresión crónica, que fue medicada, que casi es hospitalizada, porque el médico le dijo: si no la llevamos se muere, si no la hospitalizamos se muere. Y el Señor le hace libre a mi esposa. No, ni los médicos ni la medicina, Dios lo hizo. El Señor lo hizo, fue Dios el que lo hizo. Y cuando Dios lo hace y ella es libre de todo esto, ella me decía: amor, hay momentos donde estoy bien, me siento bien, pero vuelven otra vez esos ataques, vuelven otra vez esos pensamientos. Arrójese, haga esto, haga aquello, corra, huya, porque el enemigo siempre va a volver. Pero yo soy el que decido si abro la puerta o no. Aló. Yo soy el que decido si le abro la puerta a eso o no. Y hay gente así que abraza la depresión, abraza la tristeza. Y no me diga que esa es la forma, porque conocemos el tema, lo conocemos muy bien, lo vivimos, lo experimentamos. Con mi esposa, con mi hijo menor, lo vivimos. Tenía 5 años cuando mi hijo empezó a pensar en eso. Y decía: me voy a morir, papá, siento que me voy a morir. Lo mismo se estaba repitiendo. Sentimos que se saltó a la siguiente generación. Pero bendito sea el Señor, Dios nos dio la estrategia. Mi hijo es libre para la gloria del Señor. Pero entendimos que teníamos que mantener puertas cerradas. Y le decíamos a mi hijo: no abraces eso, porque
Porque lo que uno termina abrazando, eso vendrá a habitar a su vida. Se vendrá a vivir con usted. Entonces, la ira, el enojo, las contiendas, el resentimiento, las amarguras, el odio, las mentiras, los celos, todo tiene que ver con el alma. Eso afecta al alma. Y tengo que tener cuidado con estos sentimientos. Que el Señor nunca dijo que nos quedáramos en ellos. Cuando la gente lee la palabra dice, pero pastor, la palabra dice, airaos pero no pequéis. No es que la Biblia esté incitándote a la ira, o que te está diciendo, tranquilo, te puedes enojar porque eres humano. Eso no está diciendo la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo, tenga cuidado cuando se enoje, tenga cuidado cuando se aire, tenga mucho cuidado. No le dé paso a lo siguiente, que puede ser la vulgaridad, o golpear a alguien, agredir a alguien, ofender a alguien, lastimar a alguien. Ahí se convierte en delicado. Pero no abraces ese sentimiento, porque si lo abrazas, ya sabes lo que sigue. Debido al abuso que tuve, fui demasiado explosivo, agresivo. Yo le contaba que me agarraba a pelear con la gente, compraba una pelea. Me gustaba la pelea más que la comida. Y eso es lo que buscaba. Y cualquiera que me miraba mal, la tenía conmigo. Ese era en el pasado. Y en este proceso de restauración, el Señor empezó a mostrarme cómo estaba afectando a mi familia, cómo estaba afectando a mis hijos, a mi propia esposa, que no me estaba dando cuenta de eso. Como era algo espiritual, lo estaba ignorando. Hasta cuando mi esposa me dijo, amor, yo te tengo miedo. Yo te tengo miedo. Cuando tú me miras, me das miedo. Cuando te enojas, me da miedo. Y por supuesto, mi esposa también tenía traumas. Y yo estaba hiriéndola, lastimándola, añadiéndole más. Cuando ella me dice esto, yo me quebranté. Y le dije, Señor, no puede ser. Tú no me diste ese hogar para esto. Y ahí fue cuando entendí lo delicado que era abrir puertas a los demonios. Puertas a esto que luego sigue, por supuesto, una influencia demoníaca. Yo dije, no puede ser. ¿Usted sabe qué es eso? Qué tremendo, ¿no? Esas son puertas que no podemos abrir. A la amargura, al odio, al resentimiento. ¿Cómo que los cristianos se resienten? Porque no me saludó, porque no me miró, porque no me tuvo en cuenta. No somos niños espirituales. Bueno, así iniciamos en la vida espiritual como niños. Pero a medida que vamos creciendo, vamos madurando en la fe. Dígame amén. Vamos creciendo en el Señor y hay cosas que ya no me afectan. Si me saludan, no me saludan, si no me tienen en cuenta, no interesa. Yo no vengo a eso, yo vengo a buscar de Dios. Si tengo la oportunidad de compartir con los hermanos, gloria a Dios, es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ya no dejo que me afecten la diferencia de los demás. ¿Me hago entender? Yo me imagino a Jesús. Jesús se hubiera cargado con esos discípulos. ¿Usted se imagina a Pedro? Si la Biblia dice que Pedro mantenía con un arma aquí guardadita y por si le fallaba la fe. ¿Usted se imagina cómo era Pedro de temperamental, que tenía un cuchillo guardado? Hermano, le pido hoy que lo suelte en el nombre de Jesús. Pero esas cosas ya no podemos seguirlas haciendo. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo pasó. Y aquí todas son hechas nuevas. Por algo el Señor nos dice, no se airen, tengan cuidado. Qué incómodo, qué triste es esto. Yo no me estaba dando cuenta que estaba afectando a personas que estaban a mi alrededor. No solo a mi esposa, sino también a otras personas. Porque uno incomoda.
Una persona iracunda, resentida, incomoda a los demás. Llega a un lugar y daña todo. Lo dice la Escritura. Por eso dice: tengan cuidado, no vayan a hacer que pierdan la gracia del Señor, que brote alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. Llega uno a un lugar y contamina. Los hijos de Dios somos de bendición donde quiera que estemos. ¡Pum! Ciérrele la puerta a eso. No la abra. Porque después de ahí vienen los comentarios, la habladuría. Uno empieza a hablar mal de todo el mundo. Una persona iracunda, resentida, habla de todo el mundo. Una persona amargada habla de todo el mundo. Todo lo ve mal. Para él todas las personas están mal menos él. Es que en esta casa, es que en ese trabajo. El problema es uno, que no ha cerrado esa puerta. Aló. Otra puerta son los vicios, como el alcohol, el tabaco, la televisión y otras cosas más. Usted no puede convertir las cosas en vicio, es algo repetitivo. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es la época donde más los cristianos se descarrían, se apartan de Dios por un tiempo. De enero a noviembre está Cristo vive, Cristo vive. En diciembre, Carlos vives, Carlos. Se apartan, hermano. Se van con los 50 de Jesucristo. Porque todavía hay cositas ahí guardaditas en el corazón. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, me senté en la ventana, abrí la ventana y vi la pachanga. Y yo hice: ¿y ahora qué? ¿Quién podrá defenderme? Porque todavía tenía alguna atracción por las cosas del mundo. Y eso que el mundo había hecho cosas terribles conmigo. No sé qué nos pasa, que a veces somos conscientes de que el baile, el licor y otras cosas más nos condujeron a lo malo, nos llevaban a hacer lo malo. Y todavía suspiramos, porque entre nosotros todavía hay puertas abiertas. Por eso cuando las personas ven el licor, se les hace agua a la boca. Y ayer les hablaba de los estímulos. Y espero que escuche la enseñanza. Porque hay personas que son estimuladas por demonios. Eso, ven el licor y se le da un demonio. Ven a una mujer y un estímulo. ¿Quién cree que está detrás de todo eso? ¿El diablo? Y así le pasa a muchos. En esta época empiezan es así. Y luego llegan en enero. Acúsame, pastor. Ay, pastor. Ay, Dios mío, Padre Santo. Puro Pedros. ¿Pero por qué? Porque nunca cerraron puertas. Cuando tú vuelves a repetir algo es porque nunca lo cerraste. Jamás se cerró esa puerta, no es cierto. Pero yo renuncié. No, Señor. Porque cuando uno cierra puertas en el mundo espiritual, se cerró. Me estoy haciendo entender. Si tú la cerraste, quedó cerrada. Si se abre es porque nunca la cerraste de verdad. Porque allá en el fondo Dios conoce su corazón y sabe que todavía hay un deseo. Todo lo que usted haga, lo que repita. ¿Por qué le decía a la televisión, hermano? Porque a veces nos volvemos adictos a las series. Claro, ya no podemos hacer cosas que hacíamos antes, ¿no? Ahora somos hijos de Dios y temerosos del Señor. Y ya no hacemos las cosas como las hacíamos antes, que nos íbamos al mundo y hacíamos esas cosas que, era terrible. Pero entonces ahora hacemos pequeñas cosas, pequeñas cositas.
y las hacemos repetitivas. Las repetimos y seguimos viéndolas y nos convertimos en adictos al televisor. ¡Pum! Nos vemos todas las series, todas las películas, las conocemos al derecho y al revés, porque queremos distraer esta carne, estas emociones. Y uno le pregunta: ¿cuándo leyó la Biblia? ¿Cuándo leíste la Biblia? ¿Cuándo oró? ¡Ja! Descuidando su vida espiritual. Tenga mucho cuidado con esas cosas. Puertas espirituales. Ahora, como somos cristianos, por supuesto, no está bien consultar brujos. Sería el colmo, Dios mío. Ay, es que es una hermana. Ahora le llaman hermano a los brujos. Ni prima. Porque así es. Hay gente que me dice: pastor, es que yo fui a visitar a una hermana. ¿Una hermana? ¿Dónde se congrega? No, ya no se congrega en ningún lado, pero busca de Dios. ¡Ja! Oh, con esa bruja. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Está escuchando eso? Y entonces nos sentimos atraídos. Bueno, ya no hacemos esas cosas, ¿no? Pero hay gente que le gusta leer el horóscopo. Cristianos horoscopientos. Y uno los ve allá, los cristianos, y sacan la hoja. Venga, páseme a mí el horóscopo. Y leen el horóscopo. Un día alguien me preguntó, atrevido, y me dice: pastor, ¿usted qué signo es? Y yo le dije: ¿qué signo ni qué nada? ¿Qué inventa, hermana? Yo no soy ningún signo. Yo soy de Jesucristo y punto. ¿Cuántos son de Cristo? Dale un aplauso a Jesús entonces. Confórmese con llenar el crucigrama. Que no sea que la atadura sea tan fuerte que el crucigrama también tenga que ver con el horóscopo, porque sí. Porque las ataduras nos siguen, siempre nos van a perseguir. Entonces, si nosotros nos movimos en esa parte del mundo espiritual, recuerde que siempre nos va a tratar de contaminar. Y usted se va a ver rodeado de personas que les gustan esas cosas, amigos que les gustan esas cosas. ¿Me hago entender, cierto? Porque eso era lo que nos atraía. Tal vez lo que nuestros padres practicaron, porque recuerde que tuvimos padres que practicaron cosas ocultas, y ahora que estamos en Cristo las conocemos. Por ejemplo, bueno, usted no lo va a recordar, pero estoy seguro que si usted lo pregunta a su mamá, le va a decir que sí. ¿Cuántos de ustedes, cuando estaban niños, cuando les daba hipo, recuerdan? Les ponían un papelito aquí en la frente? Cogía la mamá así, porque así era que funcionaba, bien jugadito. Y en la frente decían: santo remedio. Agüeros, ataduras, el famoso azabache, o cuando no había plata, el cordoncito rojo, la lana roja. Entonces le ponían el azabachito ahí y la atadura. ¿Para qué? Para el mal de ojos. Yo nunca, jamás vi a ese bicho. No sé qué demonio era ese mal de ojos. Pero eso era así. No, es que, y era ese agüero. Quien alza a mi niño, cuidado ver cómo lo miran. Y todas esas cosas eran agüeros, hermano. Y venimos con tantos agüeros. Ayer les explicaba sobre el compadre Bototo. Y usted no sabe qué es el compadre Bototo, pero estoy seguro que sí tiene un pañal amarrado en algún lado. Porque así eran los papás. Se descuajaba el niño y decían: vea, coja un pañal del niño y lo lleva a un árbol por allá y usted lo amarra. Y eso era santo remedio. Se les quitaba el cuajo. La condición era que cada vez que usted tenía que pasar por ese lugar decía: compadre Bototo. Eso hicieron nuestros padres, ¿sí o no?
¿Cierto que sí? Ay, claro. Y todo eso tiene que ver con el mundo espiritual. Lo que le estoy hablando es espiritual. Aunque se hacía a través de un acto, eso se convierte en algo espiritual porque se ató. Atamos a los niños. Estamos atados posiblemente porque como nuestros padres eran tan religiosos, nos llevaban frente a una imagen, quien fuera, San Gregorio, yo no sé qué, y lo presentaban ahí a los chicos. Atado a un demonio. ¿Ve? Y muchos venimos de esas ataduras. Nos bautizaron cuando niños, cuando eso no es bíblico. Hay una atadura espiritual sobre nosotros. Y ese demonio lo conoce, lo sabe. Él sabe a quién fue presentado usted. Él sabe qué demonio seguía a su familia, a su generación. Esas son puertas espirituales. Ve que hay muchas cosas que nosotros no recordamos y nos parecían inofensivas y graciosas, pero no nos estábamos dando cuenta que son ataduras. Ataduras. Hace poco alguien me dijo: pastor, yo recuerdo en la administración, el Señor empieza a traer cosas. Dice: yo me acuerdo, pastor, que me acostaba con unas tijeras debajo de la cama para cortar el sueño. No, mentiras. No, que te ponía unas tijeras ahí que supuestamente era para que las brujas no vinieran a perturbar. ¿Recuerda que le decían a usted? Si hay una bruja que salta en el techo, al otro día póngale sal en la puerta y la que venga y diga: buenos días. Por la sal uno decía: ¡ah, deja la bruja! Recuerdo que una vez me pasó así. Llegó, fue mi suegra. No, mentiras. ¡Suegrita! Santo. Es una broma, yo la amo. Y todas estas cosas que hacíamos no nos estaban atando espiritualmente. Ataduras espirituales. ¿Ve? Ahora, ¿por qué ese cuento de que, claro, los niños que no duermen tranquilos, entonces hay que bautizarlos porque si no vienen? Tradiciones de hombres. Ojo, las tradiciones van en contra de las escrituras. Por eso cuando Jesús dice que atacaba las tradiciones de los hombres, de los ancianos, las costumbres que tenían, y eso chocaba con ellos, porque Él conoce el mundo espiritual. Él sabe, Él sabía lo que había detrás de todo. Entonces muchas de las influencias que hemos tenido nosotros han sido por estas cositas, estos detallitos. ¿Ah? Los baños, los riegos. Dígame si antes de conocer al Señor habían personas que me decían: pastor, yo antes regaba el agua, yo no sé qué, de cilantro, hermanos, en las esquinas, porque para que el negocio prosperara. Y se iba uno donde le decía: mire, hay una señora allá que lo baña, y cogían un surriago, hermano, y le daban juguete por todos lados, hermano, que para quitarle la sal. Lo que ahora aprendimos es que ahora somos la sal de la tierra. Estoy haciendo entender esas cosas. Qué tremendo cómo caímos en eso. Y lo que nos decía: no sé, no, es que cantidad de agüeros. Que si había una escalera, uno no podía pasar por debajo de la escalera. Que si aparecía un gato negro, usted tenía que dejar pasar el gato. Y hay cristianos todavía con agüeros, puertas abiertas. ¿En serio? Recuerdo que una vez iba de afán y cuando me di cuenta ya me estaba acercando a una escalera y dije: ¡ah! Luego me acordé que era cristiano y se me pasó. Y dije: uy, ¿qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo? Yo soy hijo de Dios, no puedo seguir agüeros. La mata de sábila que no podía faltar en la casa. Bueno, usted ve una mata de sábila en la entrada de mi casa, pero esa es para mi cabello. Pero antes se hacía supuestamente para la buena suerte. La herradura, la pata de conejo. No hay casa religiosa donde usted no vea una herradura.
¿Mm? No hay casa religiosa donde usted no vea una herradura. Usted siempre ve una herradura. Y usted, cuando llega a una casa así, usted abre la puerta y mire por detrás, porque ojo, tiene una escoba al revés. ¿No sabían para qué era? Agüeros. Ay, no, esa visita es incómoda. Cogían la escoba y le daban la vuelta para que la visita sintiera como, no sé, como desespero, y se fue y se iba. Eso para que lo sepa, para que luego reprendan el nombre de Jesús, ¿no? Duermen con cruces. Tienen que tener cruces para sentirse protegidos. La sangre de Jesucristo es suficiente. Es poderosa. ¿Ve? ¿Y cómo caemos en estas cosas? Entonces tenemos que tener algún símbolo, tenemos que tener alguna estampita que teníamos en la billetera para que nunca faltara la plata. No nos podía faltar ciertas cosas. Agüeros, y todavía hay cristianos con agüeros. Agüeros. Puertas abiertas a todas estas cosas. Y como son puertas sutiles, no son puertas que espiritualmente las podemos discernir. No todo el mundo las discierne. Entonces se siguen repitiendo. Uno sigue haciéndolas y no se da cuenta. ¿Sí o no? Costumbre y tradición que nos enseñaron nuestros padres. ¿Recuerdan la enseñanza de la mujer que siempre hacía el pescado por la mitad? Siempre hacía el pescado por la mitad. O sea, un pescado y siempre da la mitad. Siempre el pescado era la mitad, y le daba la mitad a sus hijos. Y los hijos siempre estaban: ¿por qué mi mamá nunca nos sirvió un pescado completo? ¿Por qué? ¿Por qué la mitad del pescado? Entonces ellos preguntaron: mamá, venga, cuéntenos. Dice: no sé, toca preguntarle a la abuela. Entonces le preguntaron a la abuela: abuela, venga, ¿por qué usted a mi mamá y a nosotros, cuando venimos a visitarla, siempre nunca nos da un pescado entero, nos lo da por la mitad? ¿Por qué? Dijo: no sé, toca preguntarle a la bisabuela. Y se lo preguntó a la bisabuela estaba comida. Antes de morir dijo: les voy a contar el secreto. Cuando yo era niña, mi mamá, como tenía una paila chiquita y no cabía todo el pescado, entonces lo partía por la mitad. Y así nos está pasando, siguiendo lo que nos dicen nuestros padres. Y muchos de ellos no les funcionó el hogar. Muchos de ellos vivieron en unión libre. Algunos murieron trágicamente porque seguimos tradición de hombres, manteniendo puertas abiertas. Qué delicado es ese asunto, que a veces no discernimos las cosas espirituales. El Señor dijo: tienen que ser espirituales para que disciernan lo espiritual. Por eso algunos me tildarán y me dirán: no, pastor, usted es fanático. Me parece que es exagerado. Yo soy guiado por el Espíritu. Soy dirigido por el Espíritu, por su palabra, y entiendo las cosas espirituales. Y cuando entro a cerrar puertas, funciona. Porque funciona. Así es que funciona. Muchas personas por las que he orado no ha sido siempre una enfermedad física. A veces es algo espiritual. Recuerdo una vez, un niño tenía estrabismo. El niño tenía estrabismo. Iba a orar por sanidad. Y el Espíritu Santo me dice: no ores por sanidad, reprende ese demonio que está afectando su vista. Le dije: demonio inmundo que perturbas esta vista, en el nombre de Jesús te echo fuera. ¡Pum! Y el ojo hizo así. ¡Pum! De una se le acomodó inmediatamente. Porque hay cosas que son espirituales. ¿Recuerdan cuando la mujer encorvada estaba en el templo? Llevaba 18 años encorvada yendo a la iglesia. 18 años encorvada, y el pastor ni siquiera se había dado cuenta. El pastor ya la miraba a la señora: hermanita, denle puesto la encorvada, por favor atiéndala a la encorvada. Ya la conocía, ya era la de siempre. Y cuando entonces el Señor Jesús la ve, reprende el espíritu y ella quedó sana. Cosas espirituales. Jesús no dijo: sé sano, como en otra oportunidad.
Ahí reprendió el espíritu. Hay cosas espirituales que nosotros no las estamos viendo. ¿Me hago entender? Y oramos al Señor de alguna forma: Señor, Padre, ¿cómo hago para esto? Y oramos al Señor y resulta que es espiritual. Son puertas sutiles. Entonces sí se puede ser influenciado. Sí se puede ser influenciado. Tengan mucho cuidado con esto. Yo amo a mi familia. Siento que el ministerio más poderoso que Dios me entregó es mi familia. Y amo a mi esposa, amo a mis hijos. Y he tenido que aprender todo esto y ponerlo en práctica para ver libertad en ellos también. Porque no se trata solamente de que seamos libres nosotros, sino que nuestra generación también sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Ok. Las consecuencias, las hemos hablado. La influencia demoníaca. Viene influencia. Vienen los demonios a influenciar nuestra vida. Hay cosas que no son normales y por favor no las acepte. No acepte esas cosas. Por ejemplo, cuando una persona va al médico porque tiene principios de cáncer, los médicos lo primero que preguntan es: ¿quién de su familia sufrió o murió de cáncer? A esto ellos le llaman enfermedades hereditarias o congénitas. La Biblia los llama maldiciones generacionales. Y la escritura, la palabra, enseña que se puede ser libre. Si usted cree puede ser libre en el nombre de Jesús, se corta inmediatamente esa. Recuerdo una mujer que me buscó y me dijo eso. Me dijo: pastor, tengo cáncer y los médicos me dicen esto, me dan tanto tiempo de vida. Y me dijo, y le pregunté: ¿de tu familia quién tuvo? Fulana. Ah, ok, eso es una maldición generacional. Porque me habló de 2 personas en su generación que murieron de lo mismo. En ese momento oro al Señor, ministro la presencia de Dios, declaro la palabra, fue sana. Los médicos le daban 1 año de vida. Lleva más de 15 años. Quedó sana completamente. Esas son cosas espirituales, no son cosas naturales. Y usted va al médico y le gasta plata a los médicos. ¿Sabe? Mucho dinero gastamos nosotros cuando mi esposa se enfermó, porque llévela al médico aquí. Gracias a Dios hubo personas que nos bendecían en ese entonces, porque estábamos en una crisis también económica. ¿Usted se imagina en esa situación y con una crisis económica? Y entonces la inversión fue grande. Y examen aquí, porque mi esposa, en su condición, ella sentía que tenía que ir a los médicos. No, es que yo siento que hay algo en mí, El Señor me dijo: no, amor, esto es espiritual y Dios se va a hacer libre. La familia se involucró en ese asunto y todos quisieron llevarla. Médicos, especialistas, gaste dinero aquí, allá. Una cosa, un examen, el otro, un TAT riguroso, todo. Fue tan tremendo que el día que la llevamos a un especialista, el especialista le dice así a mi esposa: usted no tiene de qué morirse. Yo digo que las piedras también hablan. Eso le dijo a mi esposa. Yo le dije: ves, amor, tú no estás enferma de nada, tu lucha está aquí. Y cuando el Señor le hace libre, eso se rompió definitivo. Pero a veces nos pasa así. Como no lo vemos espiritual, entonces invertimos y lo hacemos y le hacemos. Y vamos al médico y gastamos tanto y vamos aquí, no importa, paguemos lo que sea. Y usted no se da cuenta que está siendo afectado. Su economía está siendo afectada. El diablo, además de enfermarte, te está arruinando. Y tú le estás siguiendo juego al diablo. Dígame que me está entendiendo. Ojo con esto. No le sigas el juego al diablo, porque cuando te des cuenta vas a estar endeudada. No importa, endeudémonos. Hay gente así. Y todo es porque el diablo te quiere atrapar en todas las áreas, no en solo una. Él empieza con 1 o 2, pero luego te quiere atar en todas las áreas. Tenga mucho cuidado.
Sea sabio y entendido. Son influencias. Viene la opresión, porque sentimos que no hay paz. Algo como tortuoso. Uno puede experimentar quebranto en la salud, claro. Se puede uno enfermar, por supuesto, pero no que eso se convierta en algo tortuoso. ¿Me estoy haciendo entender o no? Hay gente que siente que se va a morir, le da una gripa, hermano, y bueno, eso nos pasa a los hombres. ¿Cierto? Nos da una gripa, hermano, y nos echamos a morir. En cambio, la esposa con gripa trabaja, cuida a los niños, hace almuerzo, de todo. Pero es verdad que hay momentos donde alguien se enferma y parece que esa enfermedad la llevará, se siente una agonía porque allá hay algo espiritual. Porque además de eso, usted va a los exámenes, le hacen chequeos y no tiene nada. Eso es espiritual. Así que piense muy bien antes de abrir una puerta. Piénselo. Espero que se vaya con este recuerdo. No puede abrir puertas. Puerta abierta, entra cualquiera. Puerta cerrada, no entra nadie. Te repito, puerta abierta, entra cualquiera. Puerta cerrada, no entra nadie. Así que mantengamos puertas cerradas para que el diablo, aunque venga con sus demonios, así sea toda una legión, no va a poder entrar. Porque Jesucristo está gobernando nuestras vidas. Gloria a Dios. Termino con él.